única nacional de rondas campesinas del Perú. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a TV Perú Noticias. Muy buenas tardes, muchas gracias a la audiencia y a todos los que están a la expectativa en este programa. Muy bien, muchas gracias a usted más bien. Bueno, las rondas campesinas y la figura de los ronderos sin duda en los últimos días han cobrado gran interés, atención y relevancia por lo sucedido con un grupo de periodistas que fueron finalmente retenidos. Para algunos se trató de un secuestro en la comunidad a la que asistieron, a la que trataron de visitar, indagar o hacer su trabajo periodístico. Tenemos entendido que hay una postura de rechazo precisamente a la adjetivización de la manera en que cómo fueron finalmente tratados los hombres de prensa. Y a raíz de esto se han desarrollado algunas manifestaciones. Si nos pudiera dar algunos detalles precisamente de las movilizaciones que se han dado en las últimas horas. Sí, por supuesto, ha sido gran noticia para todo nuestro país, donde ha habido más de una opinión de ambos lados, posiciones, tratando de explicar el contexto político, social, cultural y jurídico. Sí, el día de ayer hubo una movilización en Chota, hoy se realizó una movilización en la provincia de Jaén, en Cajamarca, a raíz de que se ha acusado a algunos ronderos también de secuestro hace algunos años atrás y en la cual están penalizados en este momento y bueno, la defensa jurídica también viene haciendo su trabajo para ver de tal manera que sean absueltos muchos compañeros ronderos que a veces son criminalizados injustamente por el sistema judicial. Claro, pero se han dado algunas situaciones, hace poco se ha dado a conocer de este grupo de mujeres en Patás que han sido retenidas, e incluso algunos de ellos colgadas de cabeza, acusadas de hechicería, de brujería. Entonces, ¿cómo se puede entender situaciones de esta naturaleza que lindan obviamente con la violencia hacia las mujeres, sobre todo con el derecho consuetudinario, que ha sido un término mencionado ya en los últimos días y de hecho... digamos que la condición o la naturaleza de las rondas campesinas está establecida en la propia Constitución. Pero ¿cómo compatibilizar este tipo de situaciones de agresión a mujeres con el trabajo que desarrollan los ronderos, las rondas campesinas? Sí, el límite de las rondas campesinas es en el momento de emitir sentencias, tiene que respetarse los derechos fundamentales, el derecho a la vida y a la integridad física. No es la práctica ni la forma de sentenciar a una tortura. Definitivamente los hechos que hemos visto, lo de Patás, es repudiable por nosotros mismos, por la organización. Esos ronderos de ese lugar tendrán que ser investigados y sancionados porque no es lo correcto que hayan llegado a ese extremo de poder sancionar a unas mujeres con el delito de hechicería, que hay este tema también en varias comunidades rurales, pero es otra forma el tratamiento de la reeducación. En todo caso, si es que ha habido daños que hayan hecho a la gente, se tiene que reparar, pero no en la magnitud como se ha presentado desde las rondas campesinas, desde los niveles de los dirigentes provinciales, regional y nacional. Nosotros deslindamos categóricamente lo que han hecho, lo reconocemos que ya es aquí un problema serio que tendrán que afrontar las personas que han cometido. Claro, pero digamos, las rondas campesinas y los ronderos en general, digamos, están incluidos dentro de un solo grupo, dentro de una sola asociación. Hay distintas asociaciones o grupos de ronderos o de rondas campesinas. ¿Cómo funciona exactamente esto, no? Porque si bien es cierto, a raíz de lo que pasó con los colegas periodistas, hubo algunos deslindes y en otros casos apoyos. Por ejemplo, en el caso este de las señoras en Patás, usted mismo está señalando que esto transgrede más bien el derecho fundamental de las personas. Entonces, ¿están todos empadronados? ¿Cómo funciona eso exactamente? ¿O cada ronda en cada punto, región del país donde funciona, donde se establecen, tienen normas, reglas diferentes? A ver, en las rondas campesinas nos regimos por un estatuto a la cual está diseñado los deberes, los derechos, las competencias, las funciones de todos los niveles. Hay rondas campesinas constituidos en caseríos, centros poblados, comunidades campesinas, comunidades nativas. Hay las rondas de nivel distrital, provincial, regional y nacional.
Entonces, en este caso, lo de Patás se han suscitado los hechos en una base ronderil, a la cual hay también todavía un déficit de poder capacitar con mayor fuerza para llevar un procedimiento correcto en los hechos cuando se investigan problemas, y en cuanto a poder emitir las sentencias no sean para violar derechos humanos. Eso es lo que tiene la estructura del autogobierno de las rondas campesinas. Ujú. Claro, las rondas campesinas tienen un alcance jurisdiccional, es decir, que pueden impartir justicia en la localidad, la comunidad donde se encuentren, pero definitivamente hay cosas que podrían de repente replantearse. ¿Usted estaría de acuerdo con que se puedan revisar, por ejemplo, los estatutos, que se puedan modernizar, que se puedan variar, modificar de acuerdo a los nuevos tiempos, las nuevas miradas? Porque las rondas se instalaron desde la década de los 70, o sea, han pasado más de 40 años. Y en definitiva, bueno, las sociedades avanzan, hay mayores conocimientos, los enfoques, por ejemplo, de derechos humanos, de derechos fundamentales, son distintos. Obviamente hay tradiciones que en muchos casos, en muchas comunidades se pueden respetar, pero estos no deberían, digamos, transgredir el derecho fundamental de las personas, ¿no? ¿O cómo lo ve usted? ¿Usted considera que podría esto mejorarse, modificarse, actualizarse? Ni el estatuto, ni la ley, ni el reglamento que tiene las rondas campesinas manda hacer esto. Lo que pasa es que aquí asumimos que nos falta mayor capacitación a nuestras bases para que cumplan sus funciones para lo que están puestas en el tema administrativo de justicia. Es cierto, falta mayor formación, capacitación. ¿Y de quién depende eso? ¿Quién tendría que ser el encargado de impartir esto? ¿Quiénes? Los dirigentes, en este caso, como es en un distrito, lo corresponde la responsabilidad a los dirigentes del nivel provincial, hacer escuelas, talleres, y muchos eventos se han hecho, por ejemplo, con la policía, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, donde hay un intercambio de experiencias, y también el tema de derechos humanos siempre ha sido, lamentablemente en estos últimos tiempos se ha ido perdiendo. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene el Instituto de Justicia Intercultural, donde ahí nos juntamos con ellos, intercambiamos y se lee, se capacita al rondero estrictamente todo el marco normativo para que no caiga en delito. Pero digamos, ¿esto queda en un nivel dirigencial? O sea, este tipo de capacitaciones solamente se dan a dirigentes. ¿Cómo se puede llegar digamos, a las comunidades de pronto más alejadas en las que finalmente se imparte ese tipo de justicia, entre comillas? Sí, lo que se hacen es escuelas de capacitación, talleres, congresos con diferentes temas, se capacita, se prepara a los ronderos. Sin embargo, hay casos aislados, así que no llega a todos, hay limitaciones. Y un tema también de actitud del propio rondero. A veces piensa como inicialmente se puede, en el pasado tenía que utilizar la fuerza un poco para poner el orden y el control, pero en el tiempo también las rondas ha ido evolucionando, construyendo sus propios mecanismos, sus propios sistemas de llevar con mucha responsabilidad al momento de tratar un problema. Es de alta responsabilidad, es muy complejo, y entonces allí falta la preparación de los dirigentes de haber llegado a este problema, esa base ronderil, y ahí definitivamente hace quedar mal la imagen de la organización. No quiero la opinión conozca, no es la práctica ni está escrito en el estatuto el tipo de sanciones que ellos han dado. Es su responsabilidad de ellos que lo han hecho, y por lo tanto ya esto está estipulado en la ley. Lo que se haga esto es tortura y es delito. Ahora, en el caso, un poco retomando lo que dio origen a todo esto, el caso de estos dos periodistas en Cajamarca. Yo recuerdo cuando se suscitaron los hechos en Cajamarca también sobre el proyecto minero Conga. Recuerdo que estuve cubriendo esa información por varios días, casi 2 semanas, casi 20 días. Y recuerdo que íbamos de comunidad en comunidad, por Bambamarca, por ejemplo, y había una comunicación constante entre las localidades. O sea, y había una especie de piquetes o en todo caso, digamos, tranqueras que no permitían el acceso libremente a cualquier visitante. O sea, había una coordinación que se tenía que hacer previamente para poder ingresar a cada localidad. Hualgayoc, Bambamarca, recuerdo, que hicimos un recorrido y llegamos hasta las lagunas de Nemococha. Pero en fin, si es que no se hace esta coordinación previa, ninguna persona visitante puede ingresar a una comunidad donde se encuentran, digamos, las rondas campesinas, y si es que ingresan,
cuál es el procedimiento que se sigue para la intervención. Porque en el caso de los colegas, ya fueron intervenidos, ingresaron a la localidad, pero aparte de ello, tuvieron que leer un comunicado y aparte de ello, sus equipos fueron retenidos. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Si es que una persona llega a una comunidad y se encuentra con una ronda campesina. A ver, lo que pasa es que en el sistema ronderil hay funciones de control territorial preventivo. Lo que usted ha señalado cuando hay las poblaciones tienen extranjeras, hay gente que está vigilando y las rondas tiene esa competencia para poder detener, investigar y sentenciar, ¿no? Entonces, para evitarnos problemas de malos entendidos, de sospechas y llegar a esto, lo que ha pasado, es mejor comunicar a las autoridades de cada lugar, decirles, hacerse presente como tal y decir que queremos este trabajo. Las propias rondas puede acompañar a quien sea, no es porque solamente se trate hoy de los trabajadores de prensa, también se puede hacer con otros visitantes que vienen. Pero digamos, el tema de retener equipos y escribir un comunicado y leerlo, en fin, esas son cuestiones que escapan ya a la propia labor o control de las rondas, de los ronderos, o es algo que se puede hacer. En este caso, mire, en este caso ya puntual lo que ha sucedido con los equipos, o sea, los periodistas que ha sido citado en La Palma de Chadín, se asocia a un tema muy sensible, ¿no? Que hay casos, el tema político, ¿no? Como se sabe que hay ciertos grupos de medios de comunicación que tienen una guerra abierta con el gobierno de turno y en esas zonas estarían por hacer obras, ¿no? Y la gente está sensible que necesita sus proyectos. Y sin embargo, se ha visto como que si que hay una investigación de gente que truncaría la obra. Definitivamente entonces, eso no es, digamos, argumento como para poder retener a dos personas y ir en contra de su propio trabajo periodístico. Pero en fin, usted ha dicho algo muy importante. Puede haber un poco de tema político. ¿Considera que las rondas campesinas están, digamos, se relaciona con el presidente Pedro Castillo? Él en la campaña decía que era un rondero, que era profesor rural, de hecho lo reitera de manera constante. ¿Usted cree que se ha politizado un poco este tema desde la figura propia de los ronderos, de las rondas campesinas? Ahí es el tema siguiente. Las rondas campesinas son autónomas, independientes, no dependen de ningún gobierno de turno, ni en el pasado, y no tiene que ser ni en el presente ni en el futuro. Las rondas mantienen una autonomía. Por eso es que nuestra lucha constante es que las rondas no sean manoseadas, porque puede ser utilizados, y eso está en el estatuto de rondas, que la ronda puede ser utilizado para venganzas políticas, para venganzas personales, ¿no? Es a una alta responsabilidad ahí, porque eso ya malograría la imagen de la propia organización. Entonces, esto que quede bien claro, no es las rondas gobierno de turno. ¿Y el presidente Castillo, a raíz de lo que sucedió con los periodistas en Cajamarca, se ha comunicado con ustedes? Ya para culminar, señor Saavedra. De ninguna manera, no tenemos ninguna comunicación por estos casos, porque no lo tendría que haber también, porque el señor estará responsable de asumir sus funciones como tal, y lo que es las rondas también hacer sus funciones que le corresponden. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Un abrazo. Santos Saavedra, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, ha conversado con nosotros. Son las 4:04 de la tarde. Amigos, es momento de repasar los titulares de esta hora, pero que